Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ñáñez y este es un video para electrónica de potencia del programa de Ingeniería Mecatrónica. Los temas que trataremos en este video son rectificadores de onda completa con tap central, puente rectificador trifásico, disminución de rizado de corriente por inductor, rectificador monofásico con puente de tiristores y conversor dual trifásico con tiristores. Rectificadores. Los rectificadores son los dispositivos electrónicos o circuitos que logran transformar la corriente alterna en corriente continua. Se utilizan con frecuencia para hacer funcionar motores de corriente continua de alta potencia y para alimentar los circuitos de equipos electrodomésticos. Para analizar los rectificadores debemos tener en cuenta ciertos parámetros. Entre ellos se encuentran el valor promedio del voltaje de salida, el valor promedio de la corriente de salida, el valor RMS del voltaje de la salida, el valor RMS de la corriente de salida, la potencia de salida en corriente alterna, la eficiencia, el factor de forma, el factor de rizo, entre otros aspectos. Rectificadores de onda completa con tap central. Este tipo de rectificador necesita un transformador con derivación central. Esta es una conexión adicional en bobinado secundario del transformador que divide la tensión en este embobinado en dos voltajes iguales. Esta conexión se pone a tierra durante un semiciclo positivo de la tensión en corriente alterna, donde el diodo 1 conduce. La corriente pasa por la parte superior del secundario del transformador por el diodo D1 por RL y termina en tierra. El diodo 2 no conduce, pues está polarizado en inversa. Durante el semiciclo negativo, el diodo 2 conduce. La corriente pasa por la parte inferior del secundario del transformador por el diodo 2 por RL y termina en tierra. El diodo D1 no conduce, pues está polarizado en inversa. Ambos ciclos de voltaje de entrada son aprovechados y el voltaje de salida se verá como se puede apreciar en la imagen. En la figura se puede ver cómo para este rectificador solo trabaja un diodo por cada semiciclo. En la parte inferior de la figura podemos ver la inversión de los semiciclos negativos para igualarlos a los semiciclos positivos, obteniendo finalmente una señal de salida como esta. Puente rectificador trifásico. El rectificador trifásico cumple con la misma función que un rectificador monofásico, con la diferencia que estos rectificadores son alimentados con fuentes trifásicas, por lo que son más eficientes y pueden manejar grandes potencias, ya que en su salida presentan menor rizado de la señal. Son utilizados principalmente en la industria para producir voltajes y corrientes continuas que generalmente impulsan cargas de gran potencia como motores DC. Este es un rectificador de onda completa y puede operar con o sin transformador y produce rizos de 6 pulsos en el voltaje de salida. Los diodos se enumeran en el orden de las secuencias de conducción y cada uno conduce durante 120 grados. La secuencia de conducción para los diodos es D1, D2, D3, D2, D3, D4, D5, D6 y D1, D6. El par de diodos conectados entre el par de líneas de alimentación que tienen el mayor voltaje instantáneo de línea a línea es el que conduce. El voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase para una fuente trifásica conectada en estrella. Si tenemos que Vm es el valor pico del voltaje de fase, los voltajes instantáneos de fase en cada par de diodos se pueden describir tal como se mira en la imagen. Aquí se puede apreciar la secuencia de funcionamiento del puente rectificador trifásico. Ya que el voltaje de línea está 30 grados adelantado al voltaje de fase, los voltajes instantáneos de línea se pueden describir como VAB igual a raíz de 3 Vm seno de omega t más 30 grados. BBC igual a la raíz de 3
Bm seno omega t menos 90 grados. Y finalmente BCA raíz de 3 Bm seno de omega t menos 210 grados. Y para el voltaje promedio de salida tenemos que es igual a 1.654 Bm. Para el valor del voltaje RMS de salida nos encontramos con esta fórmula donde finalmente obtenemos que es igual a 1.6554 Bm, donde Bm es el voltaje pico de fase. Y finalmente, a mano derecha de la imagen apreciamos las fórmulas correspondientes a los cálculos de corriente en cada diodo y la corriente en el secundario del transformador. Disminución de rizado de corriente por inductor. El rizado es el pequeño componente de corriente alterna que queda tras filtrarse una señal a corriente continua. El factor de rizado es un indicador de la efectividad del filtro. Para la determinación del correspondiente inductor para la disminución del rizado en un rectificador tenemos que seguir los siguientes pasos. En la primera fórmula que encontramos en la parte superior izquierda encontramos la impedancia de carga correspondiente, así como el ángulo θn. Para el caso de la corriente instantánea, nos encontramos con la fórmula de la parte superior derecha, donde llegamos a que la corriente CD es igual a 2Bm sobre pi por R. Respecto a la corriente de valor de rizo, nos encontramos con esta fórmula, donde podremos considerar el número de armónicos que consideremos adecuados, obteniendo finalmente la fórmula de ICA igual a 4Bm sobre raíz de 2pi por la raíz de R al cuadrado más 2 omega R al cuadrado por 1/3. Para este caso con un número de 2 armónicos. Finalmente obtenemos que la corriente de rizado es igual a ICA sobre ICD. Rectificador monofásico con puente de tiristores. Un tiristor es un semiconductor de potencia que se utiliza como interruptor, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica. A este componente se le conoce como de potencia porque se utiliza para manejar grandes cantidades de corriente y voltaje, y a comparación de otros semiconductores que manejan cantidades relativamente bajas. Los tiristores están conformados por 3 terminales, un ánodo, un cátodo y una compuerta, o mejor conocida como un gate. Su funcionamiento se asemeja al de un relevador o interruptor mecánico, ya que cuando aplicas corriente a la terminal gate, esta se activa y obtiene la característica de dejar pasar a la electricidad. En el rectificador monofásico con puente de tiristores tenemos que durante el medio ciclo positivo los tiristores T1 y T2 tienen polarización directa, y cuando se disparan en forma simultánea estos dos tiristores en omega t igual a alfa, la carga se conecta a la fuente de alimentación a través de el tiristor 1 y el tiristor 2. Debido a la carga inductiva, los tiristores T1 y T2 continúan conduciendo después de que omega t es igual a pi. En cuanto al voltaje de entrada, sea ya negativo. Durante el medio ciclo negativo del voltaje de entrada, los tiristores T3 y T4 tienen polarización directa, y el disparo de estos tiristores aplica el voltaje de alimentación a través de los tiristores T1 y T2 en forma de voltaje de bloqueo inverso. T1 y T2 se desactivan por conmutación natural y la corriente de carga es transferida de T1 y T2 a T3 y T4. En la figura se muestran las regiones de operación del convertidor y las formas de ondas del voltaje de entrada, de salida y corrientes de entrada y salida correspondientes. Conversor dual trifásico con tiristores. Los convertidores duales se usan en el caso normal en propulsores de velocidad variable de alta potencia. Si alfa 1 y alfa 2 son los ángulos de retardo de los convertidores 1 y 2, respectivamente, los voltajes promedio correspondientes de salida son BCD y BCD2. Los ángulos de retardo se controlan de modo que un convertidor funcione como rectificador y el otro como inversor, pero ambos convertidores producen el mismo voltaje de salida.
En la figura se muestran las formas de ondas de salida para los dos convertidores cuando los dos voltajes promedio de salida son iguales. Y en la parte inferior de la imagen nos encontramos con las curvas características BI para el convertidor dual. Eso es todo por el video de hoy. No olviden dejar su like.